Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón en la clase de hemato-oncología a cargo del docente Raimundo Collado Sánchez y su servidora Yacia Hernán Cauchi. En el índice tenemos que primero vamos a tener una pequeña introducción, después nos pasaremos a la definición, el panorama epidemiológico, fisiopatología, hepatogenia, diseminación del cáncer del pulmón, tipos histológicos, cuadro clínico, el diagnóstico, tratamiento, las intervenciones de enfermería, un pequeño clase y asimismo las bibliografías. Para empezar, tenemos que entender que el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. ¿Esto por qué? Porque es una enfermedad silenciosa y al ser una enfermedad silenciosa, nos decía las literaturas que al manifestarse ya es en una etapa en avanzada o en una etapa terminal que solo se van a requerir cuidados paliativos. Entonces, por eso viene representando una de las principales causas de muerte en el mundo. Asimismo, va a presentar un reto tanto para la parte profesional como la parte personal de quien lo está presentando dicha enfermedad. ¿Esto por qué? Por lo mismo, porque ya está en una etapa avanzada. Ahora bien, para poder entender en sí qué es el cáncer de pulmón, pues el cáncer de pulmón es una enfermedad que se produce en los tejidos del pulmón. Esto principalmente en los bronquios, bronquiolos o alvéolos. ¿Esto por qué? Porque hay células incontrolables que se van a ir creando y pues esto mismo va a ir produciendo el cáncer de pulmón en los conductos de aire. El cáncer de pulmón se va a presentar en dos tipos mayormente, que es el cáncer de pulmón no microcítico o mayormente conocido como cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este es el que se presenta mayormente y es el que no es muy agresivo. Ese tipo también tiene como que subclasificaciones que vamos a ir viendo más adelante. También tenemos el cáncer de pulmón microcítico o cáncer de pulmón de células pequeñas. Este se va a considerar un tipo de cáncer neuroendocrino del pulmón y es el más agresivo. Referente al panorama epidemiológico, tendremos que el cáncer de pulmón va a representar la segunda neoplasia más frecuente en el mundo, con más de 2 millones de casos. Todos estos datos salieron de la encuesta que nos subió el INEGI en 2020. Actualmente no hay como que una actualización de esto, pero sí podemos ver que es un problema muy grande y asimismo representó la primera causa de muerte por cáncer con un número muy elevado de casos que es 1.796.144 casos. En México es la quinta causa más frecuente de cáncer y asimismo la quinta en mortalidad, esto en ambos sexos. Sin embargo, es importante recalcar que hasta el 2020 en hombres representó la segunda causa en mortalidad, mientras que en mujeres fue la décima en incidencia y la séptima en mortalidad. Aquí yo me puse a indagar y a buscar más información porque me salió la duda que por qué en hombres se persiste más y la información nos indicaba que por porque los hombres eran los que mayormente realizaban las prácticas de tabaquismo y también asimismo estaban en trabajos ya sea que se exponen a diferentes químicos, a diferentes radiactivos y asimismo a diferentes minerales. Sin embargo, también nos mencionaba que como a veces las encuestas nos llegan a países o a lugares o a pueblitos donde
muy alejados, entonces como que no nos podían determinar si realmente eran los hombres los que lo presentaban más o las mujeres, porque también, o sea, a mí me surgió la duda y si nos ponemos a pensar, el cáncer de pulmón pues viene de un factor de riesgo es el consumo de tabaquismo y también no referente pues solo al humo. Entonces en los pueblitos pues se consumen con o preparan sus medicamentos a base de leña. Entonces yo pienso de que también las mujeres pues lo pueden padecer y ya actualmente pues ya hay como que referencias de que las mujeres como que ya está aumentando de los años 2000 hasta el 2020 eran los hombres. Sin embargo, del 2020 para aquí como que las gráficas se reinvirtió y ahora también las mujeres son las que como que van al mismo balance y las mujeres están sobrepasando ese límite porque ya tienen la práctica de consumir tabaquismo y asimismo pues ellas ya pueden entrar a diferentes trabajos, como que ya no hay esa traba que a ellos también les permite no entrar. Entonces como que ya esa exposición ya les está afectando. Y también del total de neoplasias primarias del pulmón, el cáncer de pulmón, como les dije en la definición, de células pequeñas va a representar el 13 al 15, mientras que el de células no pequeñas es alrededor del 85%. Este es el que mayor predomina. Y también un punto muy importante es que en el 2015 la OMS agrupó al cáncer de pulmón de células pequeñas dentro de los tumores neuroendocrinos, siendo la forma más agresiva del cáncer de pulmón. Ahora bien, pasando a la fisiopatología, tenemos que recordar el ciclo celular. Ya pasando en el ciclo celular, sabemos que para que todo suceda de manera adecuada en el ciclo celular, siempre debe de haber una apoptosis, una muerte celular. ¿Esto para qué? Para que las células que se queden pues no se vayan acumulando. Entonces, en el cáncer de pulmón, en las células del epitelio bronquial van a subir unas alteraciones. Esas alteraciones van a ser provocadas en las células del epitelio respiratorio. ¿Esto por qué? Debido a las exposiciones que el mismo huésped o paciente pues estén haciendo referente a sus actividades de vida diaria, como es el tabaco, los contaminantes ambientales o los agentes ocupacionales. Entonces, estas mutaciones van a estar presentes en genes. Estos genes es el del EGFR, el CRAS y el AR, que son del epitelio o la parte del revestimiento que nos protegen contra el cáncer. Y en específicamente el cáncer de pulmón va a estar en uno, que es el TP53, que es el antitumoral. Entonces, al momento de que las células del epitelio son mutadas, en el momento del ciclo celular, pues ya no se va a llevar completamente, sino que va a haber una proliferación descontrolada, es decir, va a aumentar el número de células, pero estas células al momento de aumentarse y ya no tener un control, la apoptosis ya no se va a llevar a cabo. Entonces, esto va a empezar a dar un aumento, una acumulación en la parte del epitelio respiratorio. Entonces, al momento de que todo esto suceda, obviamente el ciclo celular pues ya no va a tener un control, se va a perder completamente y al momento de que se pierda se va a activar la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a través de los ya existentes. Estos vasos sanguíneos, como ya van a estar contaminados
o ya van a estar con mutaciones genéticas al momento de que vaya directamente a las masas tumorales, va a permitir el crecimiento y asimismo su nutrición, pero ya no va a ser benigno, sino ya va a ser maligno porque se va a ir expandiendo, por lo cual se va a alterar el microambiente tumoral y va a empezar a invadir los tejidos vecinos. Una vez de que ya vaya a empezar a invadir, pues ya sucede lo que es la metástasis. Esta parte del tumor puede invadir tanto vasos linfáticos o sanguíneos del mismo pulmón o de órganos vecinos. Y asimismo, es cuando ya nos recalca mucho que es cuando ya, al momento de que ya se realice la metástasis, es cuando ya se diagnostica y cuando ya se empiezan a presentar los signos. Asimismo, al ver todo esto, pues dentro de todo el ciclo, pues va a haber una respuesta inmune alterada. ¿Esto por qué? Porque ya el tumor desarrollado va a empezar a invadir todo el sistema inmunológico y como está descontrolado, pues no va a tener como algo o una traba que impida que no se siga desarrollando. Entonces, dentro de el pulmón hay una proteína que es el PDL1, que es el que nos protege y hace que las células antitumorales crezcan, pero esta proteína va a actuar de manera contraria. Si actuara de manera normal, se va a activar la proteína PDL1 y asimismo va a mandar una indicación a las células T para que estas células T también nos protejan del mismo cáncer y eviten que se vaya desarrollando, que vaya creciendo o que vaya proliferando en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, al momento de que esta respuesta está alterada, lo que va a hacer, o sea, va a hacer todo lo contrario, va a desactivar las células T y así pues el tumor, perdón, va a empezar a avanzar de manera rápida. Ahora bien, pasando en la patogenia, como les mencioné anteriormente, son 3 puntos claves. De manera estadística, mencionaba la literatura, tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la OMS, como de diferentes más artículos, que hay una asociación entre la frecuencia del cáncer de pulmón y el número de cajetillas sobre los años fumados. Esto es decir, por los fumadores activos, porque mayormente el factor de riesgo que nos lleva al cáncer de pulmón pues es el consumo de tabaco. Sin embargo, también hay otros puntos como son las exposiciones ambientales, esto de la radiación, de los minerales, de la contaminación ambiental y sustancias inhaladas durante el trabajo, dependiendo también qué tipo de trabajo vaya a desarrollar el huésped. También clínicamente hay cambios hiperplásicos en el epitelio bronquial y en la vecindad del cáncer bronquial. Esto por la presencia del tumor o de las masas que ya se van a ir desarrollando. Y los mecanismos genéticos incluyen oncogenes dominantes y la pérdida de genes supresores tumorales, los que le decías anteriormente. La célula T ya no se va a activar, sino todo lo contrario, se va a activar y es lo que ya no va a proteger del tumor, por lo cual el oncogen mutado ya va a ser dominante y él va a tener el control de todo. Antes de pasar a más, pues tenemos que entender que al momento de que el ciclo celular ya no se lleve y empiece la acumulación, va a haber lesiones precursoras. Esto lo que puede ser una displasia o una hiperplasia, dependiendo también. Y estos displasia y hiperplasia pues, se va a dar en el pulmón. Esto, esto nos va a llevar en el momento en que vaya creciendo, que vaya aumentando o se vaya desarrollando, nos va a llevar a una metástasis.
Y esta metástasis pues puede ser en los ganglios linfáticos, en el hígado, en el cerebro, en los huesos, en el riñón o en las glándulas suprarrenales. Sin embargo, cabe recalcar que que los tres en los cuales puede haber un aumento de que se presente el cáncer de pulmón es el hígado, principalmente, de ahí tenemos el cerebro y los huesos. Y referente a los que le decía, pues son tres tipos de diseminación. Está el crecimiento local, que el crecimiento local pues va a empezar la acumulación ya sea en el pulmón y dentro del mismo pulmón va a ir avanzando hasta ocupar toda la parte del pulmón. También tenemos la diseminación linfática, que aquí las células del cáncer pulmonar pues van a viajar a través del sistema linfático. Al ser llevados al sistema linfático, se van a como que a implantar en los ganglios y ahí se van a alojar, crecer y diseminar. ¿Esto para qué? Para que vaya proliferando. Sin embargo, antes de que avance, primero va a invadir lo que son los ganglios linfáticos del pulmón, lo que viene siendo los intrapulmonares, los periféricos y los extratorácicos. Y ya una vez que haya invadido, va a pasar a la diseminación hematógena, que viene siendo como que ya va a empezar la metástasis afuera del pulmón, porque todas las células dañinas pues van a ser llevados a través de los vasos sanguíneos. Y como les mencioné, vamos a ser, o sea, el primer órgano que va a ser el afectado pues va a ser el hígado, las glándulas, el cerebro o los huesos. Va a ser también dependiendo en qué vía tome el tumor. Dentro de los tipos histológicos es como se los menciona al principio en la definición, que va a estar de células no pequeñas con el 85% y de células pequeñas con el 15%, y pues estos tienen una subclasificación, que el de células no pequeñas se va a dividir en tres y el de células pequeñas solamente se va a quedar en el de células pequeñas. Ahora bien, ya hablando de células no pequeñas, vamos a empezar con el tipo adenocarcinoma, que es el que se va a presentar mayormente, alrededor del 40%. Esto lo pueden presentar fumadores tanto activos como pasivos, o los que apenas están iniciando, o los que estén relacionados con el humo. Este se va a presentar en pacientes mujeres y habitualmente va a estar en la periferia del pulmón, como podemos ver en la imagen. Y pues al momento de que se detecte el adenocarcinoma, pues hay un mejor pronóstico. ¿Esto por qué? Porque todavía no ha avanzado y es muy pequeño, por lo cual pues sí se puede tratar. También tenemos el carcinoma epidermoide o escamoso. Este va a representar de un 25 al 30%. Esto va a surgir en los bronquios principales, lobares o segmentarios, como podemos ver en la imagen. Asimismo, va a estar asociado al tabaquismo activo y va en relación con dos síndromes, el de Panquax y el de Horner. El primero es una afectación del ápice pulmonar, es decir, cómo se va a ir desarrollando, y el segundo va ya la diseminación al trastorno neurológico oculopupilar. Y un dato importante de este tipo es que va a dar dolor en el hombro ipsilateral. Tenemos dentro de la última clasificación, que es el carcinoma de células grandes o el indiferenciado. Esto aparece entre un 10 al 15% y esto nos va a aparecer en cualquier parte del pulmón. Esto porque es un peor pronóstico, porque en realidad no sabemos en qué parte del pulmón va a ser, y al momento de que se vaya a diagnosticar, o si no se diagnostica a tiempo, pues ya puede haber abarcado gran parte. ¿Por qué?
porque crece y se propaga rápidamente, por lo cual es un difícil tratamiento, porque no sabemos en qué parte se encuentra y en su desarrollo. También tenemos el de células pequeñas o el microcítico, que es el más grave. Este va a provenir de hormonas, tanto de la antidiurética como de la adenocorticotópica. Este es menos frecuente, con un 15%, sin embargo es el más agresivo, y cuando se diagnostica el 70% de los pacientes pues ya se ha diseminado y ha abarcado mucho. Este es un peor pronóstico. En el cuadro clínico tenemos que recalcar que hay dos manifestaciones muy claras, que es la tos persistente y la disnea, que es la sensación de ahogo o dificultad para respirar. Esto es al momento de que se vaya presentando esto, pues sí es muy importante de que nos vayamos a checar. La tos persistente nos mencionaba que son mayormente de 2 a 3 semanas. Si es que nos persiste mucho y es muy fuerte, que nos vayamos a checar o vayamos a valoración, porque si no, aumenta el riesgo ahora de tener disfagia o tos con sangre o expectoración de sangre al momento de estar tosiendo. ¿Esto por qué? Porque si no se detecta el tiempo, pues el tumor va a ir avanzando, por lo cual pues nos van a ir dando más signos y síntomas. Al momento de que el tumor ya esté en estadios y más, ya no vamos a ver los dolores o punzadas al toser o respirar, y asimismo la pérdida de peso, que estos ya son como que signos más avanzados. Sin embargo, es importante recalcar que son dos puntos en el cáncer de pulmón, que es tos persistente y la disnea. Tos persistente, recordar que no se pase de 2 a 3 semanas. Para el diagnóstico tenemos varios puntos de qué manera se puede diagnosticar. Está la anamnesis, esto siempre y cuando el paciente pues sí pueda, o sea, como que esté en los principales estadios del cáncer. ¿Por qué? Porque cuando es cáncer ya avanzado, va a requerir intervenciones inmediatas, por lo cual pues no nos va a dar tiempo de hacer una anamnesis. Esta anamnesis se hace para valorar información y qué factores de riesgo presenta la persona. Una vez pasando a la anamnesis, tenemos lo que es la radiografía. La radiografía va junto con la exploración física, que aquí se usa para encontrar hallazgos, es decir, para ver el problema que esté presentando, y aquí nos pueden empezar a dar unas características en dado caso que se presente el pulmón. Como en la radiografía pues no nos explican o no nos dan algunas características muy necesarias, ya se pasa a lo que es la tomografía computarizada, y esta tomografía computarizada nos va a dar el tamaño, el borde, la densidad, la calcificación, las alteraciones, y también si el pulmón ya se ha empezado a diseminar. Una vez comprobado de que pues se presente una masa dentro de se va a hacer una tomografía por emisión de positrones. Esto siempre y cuando ya haya una sospecha de que el tumor es demasiado grande o la masa que se está viendo es demasiado grande. Y también esto sucede para precisar si ya hay metástasis o no en diferentes órganos. Como que esto ya es muy específico para pacientes con sospecha del avance del tumor. Ya para
comprobar que realmente se está presentando o el paciente ya tenga el tumor, tenemos la broncoscopía, que esto es para determinar o para empezar ya a tener la biopsia y así mismo verificar si hay lesiones centrales en el pulmón. También tenemos la punción por aspiración con aguja fina. Esto es mayormente usado para ya sustraer una biopsia y determinar el tipo de pulmón y qué partes ya abarcó. Esto siempre y cuando pues ya viendo la radiografía y la tomografía. Y asimismo tenemos el último, que es la mediastinoscopía, que esto es como que para ver la metástasis, es decir, si ya abarcó los ganglios linfáticos. La mediastinoscopía es específicamente para ver si ya abarcó los ganglios linfáticos. Para todo esto tenemos que entender la estadificación para poder ya a través de la biopsia, de la tomografía computarizada y de la radiografía, pues se tiene que estadificar esto para ver en qué estadio está y qué tanto ya avanzó. Entonces, para poder determinar la parte del tumor, se tiene que ver si el tumor es menor de 3 centímetros y no hay metástasis, va a abarcar el estadio 1. Si el tumor es menos de 6 centímetros y se empieza a ver una parte, ya sea de metástasis al pulmón o alguna parte más cercana, pues ya es el estadio 2. Si el tumor es más de 6 centímetros y ya hay metástasis en los ganglios linfáticos, pues ya es el estadio 3. Y si el tumor ya abarcó otros órganos cercanos o lejanos, pues ya es el estadio 4. En los ganglios linfáticos, pues también para poder determinar se tiene que comprobar qué tanto ya abarcó. El primero es no puede valorarse los ganglios sin presencia de metástasis, y ya pasando a N1, pues ya se va a empezar a ver metástasis, pero en diferentes partes de los ganglios linfáticos. Entonces sí es muy importante en las pruebas diagnósticas para saber en qué parte está. Ahora bien, en la parte ahora de la M de la metástasis, se tiene que comprobar qué órganos ya abarcó. Esto también para poder determinar en qué estadio o en qué etapa está, o si apenas está empezando la metástasis. Y dentro de todo, en la estadificación hay una parte precisa que nos recalcaba la literatura, que es el cáncer de células pequeñas, que esta se va a dividir en dos, que es limitada y extensa. La limitada es como que solo ha abarcado una parte y hay un tratamiento específico para esto, que solo es la radioterapia. En cambio, en la extensa es que ya abarcó más y está fuera del hemitórax. Entonces sí se tiene que determinar también qué tipo de cáncer, si es el de células pequeñas o el de células no pequeñas, por la parte de la estadificación y también por la parte del tratamiento que se vaya a llevar. En el tratamiento solo puse esa pequeña tablita porque nos explicaba todo, de todo el estadio y asimismo de ambos grupos, que el primero, al momento ya de ser diagnosticado el cáncer de pulmón, en el estadio 1 y en el estadio 2 se hace una resección quirúrgica. Mayormente lo que nos mencionaba también la guía de práctica clínica es la lobectomía que se realizaba. Ya se hacía con el fin curativo, y ya el tratamiento adyuvante pues va a empezar a partir del estadio 2 y el estadio 3A. Esto en tratamiento de quimioterapia, ya sea con radioterapia,
También nos mencionaba que solo se va a hacer con platino. Esto porque nos ayuda a la eliminación de las células tumorales y el principal medicamento es el cisplatino o carboplatino, como podemos ver en la parte de abajito, y ya se va a ir dando como que con más medicamentos. Ya podría ser el gemcitabina o el doxorubicina, que es mayormente conocido. Y ya también en el de las células pequeñas, aquí ya no se hace la resección quirúrgica o una cirugía, porque pues el tumor ya avanzó muchísimo. Entonces solo se va a hacer la quimioterapia más radioterapia, y ya en la extensa solamente se va a ir dando la quimioterapia, esto ya con fines paliativos. Pasando a las intervenciones de enfermería, yo lo dividí por 6 partes, que primero tenemos que ver el manejo de la vía respiratoria y la parte de la oxigenación, porque es como hacer cáncer de pulmón, pues es lo primero que se debe de manejar. Aquí tenemos que valorar frecuencia, ritmo y esfuerzo respiratorio que el paciente vaya presentando, la administración del oxígeno, esto siempre y cuando esté indicado. También asimismo fomentar la posición Fowler o semi-Fowler para facilitar la expansión pulmonar. Y también era muy importante lo que nos mencionaba la guía de práctica clínica, la parte de la fisioterapia, esto percusión, vibración, esto referente a la tos, lo que nos decía. También vigilar signos de hipoxia, cianosis, confusión y disnea, y enseñar técnicas de respiración diafragmática y control de la tos, esto por el signo o síntoma que les mencioné anteriormente. También tenemos la parte del control del dolor, la intensidad, localización o características del dolor, esto ya sea antes de la cirugía o después de la cirugía. También administrar analgésicos según la prescripción, aplicar medidas no farmacológicas como masajes, relajación, en calor local, las técnicas de respiración para que vaya ayudando al paciente, y también monitorizar los efectos secundarios de los analgésicos, porque a veces pues, al momento, o sea, su cuerpo o su sistema inmune se debilita por estar presentando o por llevar las quimioterapias y radioterapias. Entonces sí es muy importante ver los efectos que vayan a tener los pacientes. También tenemos la nutrición e hidratación. Tenemos que evaluar el apetito, el peso y signos de desnutrición. ¿Esto por qué? Porque conforme vaya avanzando el cáncer, el paciente puede ir perdiendo peso y también perdiendo el apetito. También tenemos que fomentar una dieta rica en proteínas y calorías, esto dependiendo también del paciente. Ofrecer comidas frecuentes y en pequeñas proporciones para que no le vaya a provocar náuseas y vómito por las quimioterapias y radioterapias. Y también tenemos que vigilar náuseas, vómitos o disfagia. También la necesidad de soporte nutricional en dado caso de que el paciente pues ya esté más avanzado. También tenemos el apoyo emocional y psicológico. Si tiene dudas, si su familia también tiene dudas, no sabe cómo llevar esto, pues sí es muy importante el apoyo tanto para la familia como para el paciente, por lo cual pues podemos aquí ya abarcar distintas áreas, ya no sea solamente en la parte de enfermería, sino también ya si se requiere referir a otros, podemos meter la parte de psicología, y esto pues para que el paciente pueda llevar dicha enfermedad, porque como les mencioné a al inicio, es una enfermedad silenciosa. Entonces al momento de que se diagnostique pues ya va a estar muy avanzado, y a veces pues los pacientes lo toman muy mal y les cae muy fuerte o muy pesado saber la verdad de lo que esté pasando, y no están preparados para eso. Entonces sí tenemos que estar
como que listos y saber de qué manera actuar. También tenemos la prevención de complicaciones, es vigilar sin infección siempre y cuando en las partes funcionadas o en la cirugía realizada. También tenemos que ver el patrón respiratorio, este, por lo mismo, ya que pues la primera parte que se ve afectada es la vía respiratoria. También tenemos que tener mucho cuidado en los dispositivos invasivos, si tiene catéteres, vías centrales, una sonda, esto para evitar riesgo de infección y asimismo prevenir úlceras por presión. Siempre y cuando el paciente pues ya esté recostado, tenemos que tener en cuenta los cambios posturales y la hidratación de piel. Asimismo, pues está el de educación al paciente y a la familia. Tenemos que ser claros, o sea, no engañarlos, sino decirle lo que realmente puede pasar al momento de estar llevando la quimioterapia, la radioterapia o inmunoterapia, dependiendo también lo que esté llevando el paciente, no darle esperanzas en dado caso de que esto no se vaya a presentar. También instruir sobre el uso correcto del oxígeno en casa, siempre y cuando pues el paciente ya se ha llevado en casa, explicarle este signos de alarma, de qué manera se puede usar el oxígeno, los signos de infección, algún cambio en su piel, en la manera en que se esté comportando y también este, cumplir con el tratamiento y las citas de seguimiento, porque hay algunos que piensan que después de las quimioterapias ya no se debe de presentar, sino que es recalcarlo de que es muy importante que se presenten para darle seguimiento a esto, porque no es un juego, sino es un cáncer del que se está hablando. Y ya pasando en el plan de cuidados de enfermería, de manera independiente tenemos el riesgo de asfixia relacionado con procesos biológicos. En este caso, pues viene siendo el tumor pulmonar. En la parte de NOC tenemos el estado respiratorio, que es la permeabilidad de las vías respiratorias. Tenemos los indicadores de los cuales pues se va a hablar de la frecuencia respiratoria, la profundidad de la inspiración, los ruidos respiratorios, la asfixia, disnea, acumulación de esputo y la tos. Ya en la parte de las intervenciones NIT tenemos la monitorización respiratoria, que como les mencioné también en las actividades, tienen que ver frecuencia, ritmo, profundidad y el esfuerzo. También los tipos de respiraciones, también la parte si está presentando bradipnea, taquipnea o hiperventilación o si requiere algún apoyo. También tenemos que ir auscultando los sonidos respiratorios y tenemos que monitorizar las características de las secreciones bronquiales y también esto va en relación todo a la tos, porque se tiene que valorar la aparición, características y cuánto tiempo ya nos llevó la tos. También la otra intervención es un proceso, el proceso de la enfermedad, es explicar fisiopatológicamente la enfermedad, si su relación con la anatomía y la fisiología, según sea el caso, explicarle al paciente cómo se presentó, es de siempre y cuando pues no sea factible, reconocer del conocimiento sobre su estado, describir el proceso de la enfermedad, como les mencioné también en las actividades, ver las recomendaciones de control, terapia, tratamiento y no darle esperanza, sino decirle lo que es realmente y qué complicaciones pueda presentar. Y pues eso vendría siendo todo. Aquí tenemos las referencias, sin embargo, antes de terminar es importante recalcar de que si se presenta tos, si tenemos fatiga o si se presenta disnea, es importante que nos vayamos a informar y a checar, porque no sabemos en qué momento el cáncer nos pueda alcanzar. Entonces sí es importante
tener en cuenta todo los signos, síntomas o alguna alteración que estemos presentando. Esto porque estamos expuestos a muchos contaminantes, tanto en el medio donde nos rodeamos o el medio donde andemos o el medio donde estemos trabajando. Y eso sería todo. Muchas gracias.